acá en este oeste, estamos conversando acerca de esta transición generacional, incluso de actores políticos, pero ahora vamos a voltear a ver hacia adelante. ¿Qué pasa en el 2013? ¿Y qué pasa entre el 2013 y el 2015, que tenemos ya un nuevo periodo electoral, que pareciera que nunca terminó? Tenemos un candidato que nunca dejó de ser candidato, Manuel Valdizón. Tenemos una candidata que no pudo ser candidata porque se proclamó como la candidata oficial de la UNE, Sandra Torres, y tenemos un candidato que recién terminando el año se declara candidato de todos, Roberto Alejos. Así que todavía a 3 años y medio de la convocatoria oficial del Tribunal Supremo Electoral, con una elección del Tribunal Supremo Electoral de por medio y una reforma a la ley electoral y de partidos políticos pendiente, tenemos ya 3 candidatos una que están en campaña. Haría una observación. Los 3 vienen del mismo árbol. Sí. Los 3 eran UNE. Los 3 llevaron a Colón a la presidencia y los 3 cogobernaron con Colón. Sí, refleja este ascenso de las élites emergentes que venían, ¿verdad? Eso, comenzaron a organizar en un partido para poder ascender al poder, porque este grupo desplazó a Berset tras 3 jornadas de estar compitiendo, y ahí era un síntoma de que la UNE se convirtió en algún momento un paraguas para grupos emergentes de diverso tipo, origen y tendencias. Medio socialdemócratas todos en principio, y aunque como más pisteros que ideológicos, era un zoológico como alguien lo definiera en su momento, y ahora los zoológicos son otros. Pero volvemos al mismo punto, y para reconstruir el sistema de partidos políticos hay que reconstruir a la clase política, motivar de nuevo a los jóvenes a meterse en política, pero también los partidos deben abrirse. Y ese es el gran problema que los partidos no quieren Pero hacer. aparte de esos candidatos que acabamos de mencionar, tenemos otras 3 o 4 características. Están las asambleas municipales del Partido Patriota entre enero y febrero y marzo de este año. Un asunto, fíjate que lo que mencionaste de los 3 candidatos, en el primer año de un nuevo gobierno, más una declaración de un líder de oposición, que es Valdizón, que dice: mi meta para el 2013 es llegar a 50 diputados. ¿Qué más síntoma de corrupción del sistema político? Tenés un lío ya entre el mismo Partido Patriota, donde ya empezaron a migrar diputados hacia otros partidos, hacia líder, en este caso también. Tenemos asambleas también, creo, en estos primeros meses del año, pero tenemos una cosa adicional. Tenemos lo que yo he llamado el bocado de la reina, que son todas las migajas y restos que quedaban del PAN, que ahora terminan juntos entre Victoria, el PAN, el Unionista, la Gana, todos los que eran migajas del PAN, devueltos, reunidos por ahí, porque como el bocado de reina es como si tomas todas las obras de pan viejo y ves que le sacan de nuevo como un postrecito. Y un poco viene por ahí. Ese es el ambiente en el que estamos ahora. ¿Qué nos depara el 2013, Filipe? Bueno, yo creo que va a ser un ambiente en el que el Congreso va a manejar una dinámica de mayor ingobernabilidad, por una muy sencilla razón. El patriota está cayendo presa de los procesos de la historia. Cayó presa de la trampa. Pero mucho más temprano que el gobierno. Sí, porque al final de cuentas estamos viendo la Gana, la UNE y ahora el patriota se empezaron a desgranar el primer año de gobierno. El favorito, o al que le toca, en este caso líder, ya está empezando a aglutinar una fuerza política más fuerte. Y aquí la diferencia es que ahora tenemos un Roberto Alejos, que fue la gran bisagra del Congreso ya desde hace 3-4 años, que anuncia su candidatura, y aquí al final de cuentas él ahora tiene un problema político adentro del Congreso, y es que él tiene que marcar distancia de un oficialismo que va a seguir en decadencia. Bueno, anunció ya que renuncia en febrero o marzo del Congreso para que no le puedan decir en campaña diputado, porque eso es como insultarlo. Y realmente sin la operación política de Roberto Alejos en el Congreso, la capacidad de gestar las alianzas y las aplanadoras se viene al piso. Entonces ahora estamos viendo de que va a ser un patriota más debilitado, una oposición que va a ir acrecentando sus números paulatinamente, y aparte de eso, la misma dinámica interna del partido. Eventualmente no hay salida institucional a la asamblea de marzo, a menos que haya un pacto de poder entre la facción de Alejandro Sinibaldi y de Roxana Valdetti. Y si no hay un pacto de poder, ahí lo que va a terminar pasando, una de esas dos facciones, probablemente la de Sinibaldi, se va a fracturar y el oficialismo se va a terminar desinflando. Y ahí lo que estamos viendo es que esa dinámica legislativa va a complicar mucho de la conducción política del Ejecutivo, y ya nos vamos a ir, o vamos a ver un cambio en el que, creo que Álvaro lo mencionaba, como el primer año pareciera que había un presidente que le gustaba sacar muchos temas, un presidente que al principio trató de mantener esa imagen propositiva de liderazgo, que eso empezó a menguar hacia el segundo semestre de 2012, pero a partir del 2013 vamos a ver un gobierno eminentemente reactivo y eminentemente que solo administra crisis. A mí me preocupa para el 2013 y para adelante la gobernabilidad política que Philip menciona. O sea, sin duda,
la fortaleza política del partido líder se va a convertir en un empecinamiento del Partido Patriota, y eso va a generar un embotellamiento en el Congreso que quién sabe que nos dé esa gobernabilidad que el país necesita a segundo año del periodo del presidente Pérez Molina. Luego, el tema de la identidad nacional. Creo que se van a exacerbar ánimos en sectores sociales por la falta de diálogo, por la falta de capacidad política, por la falta de operadores reales que sean capaces de desmontar los conflictos locales. Luego, el tema de la equidad. ¿La equidad en qué sentido? La equidad en el sentido de la oportunidad. Siguen siendo los que pueden hacer algo los que tienen privilegios, o por padrinazgos políticos, o porque son favoritos en los sectores privados, o porque tienen grandes padrinos atrás que presionan. Pero el guatemalteco honesto, trabajador, sincero, esforzado, no tiene opción. La equidad está cuesta arriba. Y luego, el tema de la competitividad real del país, en términos de nuestro comercio interno y externo. Tenemos graves dificultades por esa misma falta de capacidad. Por ejemplo, en un ministro de Economía que viene del sector privado, que ha sido presidente CACIF, que está ahí, pero ni siquiera el sector privado se siente cómodo. No digamos aquel que no ha sido de CACIF, no digamos el dueño de un taller, el dueño de una carnicería, el dueño de un depósito de granos, no digamos el campesino. O sea, ¿qué pasó? Con estos dos temas que planteaban Philip yo le agrego un tema más. Hablaste en uno de los eventos anteriores del tema de la conflictividad, incluso conflictos no resueltos, de temas incluso que no tocamos, industria extractiva, temas de hidroeléctricas, temas de tenencia en la tierra, la ley de desarrollo rural integral. Son sectores con los que ya tenían conflictos comprados el Partido Patriota, empezando el gobierno, trató de comprar un ticket de lotería para salir de ellos en diciembre, no le alcanzó, están ahí latentes esos conflictos. Pero eso agreguemos de ahora. 300.000 nuevos clasemedieros que entran a pagar impuestos que no pagaban impuestos. Se suben impuestos de circulación de vehículos al doble de esto. A los profesionales y empleados en dependencia se les suben un 20% sus tasas de impuestos sobre la renta. Genera un espacio de conflictividad social con su base política, con la estructura que la lleva al poder. Sí, digamos que este es el mejor escenario para que la izquierda se rearticule, efectivamente, porque eso es lo que uno esperaría desde mi punto de vista, desde mi descripción ideológica, pero no tenemos ni eso. ¿Y por qué hablamos entonces de una institucionalidad débil? Porque esa institucionalidad tan débil no puede enfrentar tanto conflicto acumulado junto. Y por eso es que necesitamos un liderazgo que dé gobernabilidad a todos los sectores. Yo, por ejemplo, le pediría al presidente en el 2013 que asuma el liderazgo en dos sentidos. En uno, en un combate a la corrupción y no dejar de estar sacando el pecho defendiendo a los mercaderes de la política y los negocios del Estado. Y en segundo, impulsar la reforma electoral profunda. Hacer a un lado al diputado Valentín Gramajo y decirle, hagamos una reforma integral de la ley electoral y demos nuevas reglas del juego. Una regla de juego donde haya competitividad, pluralismo y una mayor fortaleza del sector público. ¿Qué legado podría dejar un presidente? Estamos terminando el primer año de gobierno, ya estamos hablando de qué legado tendría que poder estar empezando a pensar otro Pérez Molina que va a dejar. Él dijo muchas cosas en su discurso de toma de posición, pero una de las cosas que dijo fue: quiero dejar de ser de la generación de la guerra y pasar a la generación de la paz. Perdida esa oportunidad ya por lo menos para él, pero ¿qué legado podría todavía potencialmente dejar? Yo después se empecinó en el tema de la reforma constitucional, fue un desastre. Alguien le recomendó ir a hablar de despenalización de droga, también fue un desastre. Yo voy a concordar completamente con lo que dice Álvaro. Yo creo que aquí lo primero que hay que hacer es que rescatar a los partidos políticos. Hay que entrar en una reforma estructural de todo el sistema de partidos. Y número dos, yo creo que el presidente todavía está a tiempo de enderezar el rumbo en materia de transparencia. Hay un paquete de legislación de transparencia en el Congreso, que ya nadie se acuerda de él, ni el mismo presidente, que todavía debería de aprovechar esa ventana de oportunidad del primer trimestre para utilizar el capital político decadente del Patriota para impulsarlo, pero también se necesita que él tome decisiones frontales contra la corrupción, que está haciendo Armando Paniagua todavía en FONAPAS, y así podemos sacar un listado de funcionarios que han sido muy señalados durante este primer año de gobierno y que el presidente ha salido a defenderlo. Entonces, si él realmente quiere dejarle un legado a la sociedad guatemalteca, que sea él empezar a combatir frontalmente la corrupción. Y yo creo que es la última campanada del tren, ahí está sonando. Por eso requiere que se deje el presidente de estar autoengañando.
El mes pasado dijo que tenía 70% de satisfacción con sus metas y eso es un autoengaño enorme. Bueno, yo diría que el presidente Pérez Molina tiene una oportunidad importante en sus manos. Él es también parte de esa transición. Él es una generación intermedia que puede ser facilitador de esos cambios estructurales que el país necesita. Su tercer año de gobierno lo puede empezar, ojalá lo empezara corrigiendo las fallas del primero, para poder reorientar el tren hacia un puerto seguro. Luego, yo diría que algo importante, que él verdaderamente quiera asumir el rol de presidente, que abandone un poco el rol de líder del partido, que se desmarque de esos líos internos de su partido y que él empiece a gobernar para todos los guatemaltecos. Él es un hombre que termina este año con un buen nombre, con credibilidad, y yo creo que esos errores en los que él ha caído, él debería de ser lo primero que debe corregir en este segundo año de su gobierno. Pero les agradezco a los tres, yo sé que esto da para muchísimo de poder discutir cada uno de los temas que estuvimos planteando, pero para poder dejarle a nuestra audiencia un poco una perspectiva de lo que podemos esperar en el 2013 y en los próximos 2 años. Le quedan al presidente Pérez Molina 1.100 días aproximadamente de gobierno. Son 11 planes de 100 días lo que le quedan. Si podemos desarrollar esas 2 áreas en las que coincidimos, que son el tema de una política de transparencia absoluta, de cero corrupción en su gobierno y de ser el que encabece ese trabajo, pero con una realidad que la pueda percibir la población. Y segundo, poder trabajar para construir ese nuevo sistema político. Entender una cosa, no van a estar en el gobierno para siempre. Y tienen que poder pensar qué pasa el día después de esos 1.100 días en el partido de gobierno para que los espacios que van a dejar les permitan tener apertura siendo oposición nuevamente dentro de 1.100 días y se van a sacar. Así que les agradezco a las tres muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Muy feliz año para todos. A todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado y que el 2013 sea de muchas bendiciones y de mucha prosperidad para todos ustedes. Dios los bendiga. Buenas noches.